Hey, hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? Gracias por estar en el canal de aquí de Gorillas Bet. Recuerden que yo soy Franks y el día de hoy vengo con la última parte de los 4 videos. Ya esta parte no es de la estrategia, voy a mostrarle el método de ejecución total, cómo se deben hacer todo y cómo lo hago yo, todas las confirmaciones que hago y qué ustedes deben hacer equipo por equipo. Entonces, antes de entrar al sistema, porque este video va a ser también un poco más corto, pero solamente lo voy a hacer con un equipo. Lo que ustedes deben de hacer es es suscribirse al canal. Disculpen, que estaba leyendo algo. Suscribirse aquí al canal y activar la campanita para seguir recibiendo los videos de esto. Suscríbanse al canal y recuerden que en la parte de comunidad yo publico los pronósticos totalmente gratis con el total de carreras también para los que les interesa eso. En realidad se ven muy interesantes los partidos que hay el día de hoy y esta semana se ve muy prometedora, así que vamos con buen ánimo y con buena fe y con buen paso esta semana para poder lograr nuestros objetivos totales aquí en la plataforma. Así que gracias a las personas que se han suscrito, gracias a aquellas personas que comentan, a los que dan like y a los que comparten este contenido. Así que vamos a ver, vamos a hacer una prueba primero con él. Solamente vamos a analizar este partido el día de hoy, que es el de Anaheim y White Sox. Vamos a tomar este para que ustedes vean el método total de los 3 videos anteriores juntos aquí en un solo partido. O sea, los 3 métodos juntos en un solo partido. Vamos a confirmar todo lo que me va a decir el generador, por ejemplo, la cantidad de carreras que se anota, que se proyecta, el equipo ganador que se proyecta, el pitcher que se proyecta, los ponches que va a proyectar este pitcher y todo lo demás. Vamos solamente a confirmarlo con el generador, porque el generador lo que hace, me genera un equipo, me genera una cantidad de ponches, me genera un total de carreras y yo lo que hago ya es confirmarlo manual, porque puede ser que él se equivoque en algo, que no esté viendo y por eso nosotros debemos confirmarlo manual. Entonces vamos primero a abrir el generador. Vamos con White Sox, que va en su casa, y Anaheim, que es en la ruta. Yo busco aquí. Si ustedes ven en el video anterior saben más o menos cómo se hace esto. White Sox en su casa. Ya para los que quieren aprender a hacer algo muy grande como el que es este, tienen ya que tener un poco más de experiencia, pero todo se puede hacer, señores. Y Anaheim en ruta. Entonces los pitches son si hace en White Sox y Sandoval por Anaheim. Buscamos aquí y Sandoval. Entonces automáticamente me dice quién va a ser el ganador y la total de carreras que tenemos. Vemos que tenemos una proyección entre 6 y 7 strikeouts entre el pitcher de White Sox y el pitcher de Anaheim, y que estos permiten 2 carreras cada uno, aunque Anaheim en la ruta permite menos carreras y White Sox tiene un promedio de permitir entre 3.8 carreras, 4.8 carreras, 4 carreras que al final es 4 o 3 carreras que va a anotar el equipo. Entonces el porcentaje de bateo que tiene Anaheim está súper alto empujando carreras, mientras que el de White Sox está muy bajo empujando carreras. Entonces ya toda esta información, después que yo haga el generador, yo lo que voy a hacer es confirmar cada información de esta para saber si estoy 100% seguro que Anaheim va a ser el ganador y de que White Sox y de que va a ser un total de 8 carreras. Ya los ponches, lo que apuesta a los ponches, ustedes van a hacer lo mismo. Primero vamos a empezar con los pitchers y los ponches. Los que vieron el video saben cómo es que esto funciona. Vamos a ver aquí el de Anaheim. Vamos a ver si esto es lo que se proyecta realmente. Eso es. Los que vieron el primer video saben cómo es que se analiza manualmente esto. Entonces, vemos aquí en el Game Logs. Veamos. Este pitcher proyecta, vemos que tiene 20 strikeouts entre 3 partidos. Aquí proyecta entre 5, 6 y 9 ponches. El generador me dice que Sandoval tiene un total de 7 ponches. Entonces ese es el número medio que debe de tener este pitcher de ponches para el día de hoy. Entre 7 y 8 ponches es lo que yo apostaría. Lo apostaría over. Si ya tiene más de 8 ponches, no lo apostaría over por ese motivo. Lo apostaría ya menos ponches.
Entonces, ya tenemos clara la cantidad de ponches que hace este pitcher. Solamente se confirman. Ya ustedes saben cómo hacer el cálculo. Y vamos a ver el Dylan Case. Perdón, no revisé las carreras que ha permitido este pitcher. Y las carreras solamente ha permitido 2 carreras en 15 innings que ha tirado. O sea, está proyectado súper bien este pitcher. Mientras que Dylan Case, vamos a ver cómo se ve Dylan Case el día de hoy, la cantidad de ponches que proyecta y la cantidad de carreras que también proyecta este pitcher. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver que a este pitcher le han anotado 8 carreras en 22 innings pichados. Y vemos que la mayoría de los partidos le bajan aunque sea una carrera, entre 1 y 2 carreras. Si se calcula el total de carreras generadas, vamos a ver que hay un porcentaje de más o menos 2 carreras. Porque aquí vemos uno de 4. Y si se divide por inning, vamos a ver cuántas carreras le anotan por inning. Mientras que vemos que los strikeouts lleva mucho porcentaje también de strikeout. Por eso es que él tiene un porcentaje de 6 ponches. Ahí hubo un partido donde él se quedó un poco corto con Cleveland, pero vimos también que ese porcentaje de ponches es variable. Si ustedes me dicen, mira, porque fue en la ruta, no necesariamente tiene que ser porque sea en la ruta, puede ser más por el equipo o podría ser más por el día, puede ser el día, que ese día son motivos de que le pasan a los jugadores. Entonces, porque si vamos a la ruta, vea, con Detroit fue el primer partido en la ruta y le ponchó 8, entonces no tiene nada que ver. Por eso es que su proyección está un poco más baja de 6 ponches. Entonces yo con Dylan Case me fuera un 5 o 6 ponches más over. Si tiene menos, si tiene por ejemplo 7 ponches o 8 ponches, yo lo apostaría menos. No me arriesgaría a apostarlo a más ponches este pitcher. Mientras que las carreras, vemos aquí, le anotan más o menos entre 1 o 2 carreras o 3 carreras pueden ser por los innings que pitcha. Anaheim tiene una buena proyección de empuje de carreras que lo vamos a estar viendo ahora, y por eso yo lo proyectaría ya más o menos 2 o 3 carreras. Más el de Anaheim se proyecta con muy poca probabilidad de que le anoten carreras. Y porque le ha ido muy bien a este pitcher en sus últimos eventos. O sea, una carrera en los últimos eventos está muy muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a confirmar que Anaheim sea el mejor equipo que se proyecte. También en el otro video, si no lo han visto, que yo hago aquí en esta página, pueden ir a los videos anteriores. Paren el video aquí, vayan a los videos anteriores para que entiendan más o menos cómo funciona la técnica completa de lo que yo estoy haciendo. Porque ya todo lo que yo estoy haciendo aquí, yo ya lo expliqué en los otros videos. Yo lo que estoy es confirmando las informaciones. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar que caiga porque está un poco lento el internet y podremos ver cómo se proyecta el equipo. Entonces, sigue cargando, está súper lento mi internet, de verdad que sí, no sé por qué. Creo que también es porque estoy grabando, se pone muy lento cuando estoy grabando y haciendo los cortes y todo al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver el equipo de White Sox y vamos a ver el equipo de los Angelinos. Así que ya ustedes saben, si les gusta este contenido, si les gusta cómo se está proyectando nuestros videos aquí en el canal, por favor denme like y suscríbanse al canal, activen la campanita para que reciban los videos que vamos a estar haciendo. Recuerden que puede ser que traiga un video número 5 ya con otra estrategia que también la utilizo, y ya ustedes pueden ver cuál estrategia de todas las que hemos visto le funciona y ustedes podrán tomar una decisión con ello. Entonces, miren, por lo que veo, esta serie de White Sox y Anaheim está más que claro. En realidad, ya por lo que yo veo, Anaheim va a ser el ganador el día de hoy. Y yo ni siquiera me tendría que molestar ya por sacar más investigaciones por en base a la información que yo veo. Entonces, en la serie vean anteriores, Anaheim venía de una serie ganando 5 partidos seguidos, vean. Mientras que solamente perdió 2 partidos con Baltimore. Y después que entró la semana anterior, la semana que pasó, ganó todos los días esta semana. Solamente perdió ayer domingo, por lo que veo. Veamos si es el sábado, perdió el sábado. Ganó el domingo. Entonces puede ser que también se proyecte como ganador el día de hoy. Por cómo viene este equipo, que viene súper bien.
Entonces, se confirma la cantidad de carreras que se está empujando en la ruta Anaheim. Aquí vemos que en estos partidos solamente vamos con Houston. Aquí 6, 7, perdió, se dio a más. Tenemos 8, tenemos 7, tenemos 9. En realidad, estos equipos que se dejan anotar carreras, ellos le anotan carreras. Y si calculamos estos partidos, estos 4 partidos, ustedes saben que hay que calcularlo, los últimos 6 partidos, sumar la cantidad de carreras que se hicieron, que anotó el equipo, y dividirlo entre la cantidad de juegos que ellos jugaron, y después se divide entre la cantidad de innings. Primero se multiplica los juegos por la cantidad de innings y luego se divide el total de carreras entre los innings, y después se multiplica por los innings que vaya por 9, lógicamente, que son los innings, o lo proyectan por 5. Si ustedes van a ir apostando al H, y ya ustedes tendrán un cálculo ahí más o menos, pero por la suma que yo haría, tenemos muchas carreras anotadas, por ejemplo 6, 7, 8, 3, 7, 9, en la ruta 5, o sea, hay una proyección muy alta de muchas carreras con este equipo de Anaheim, y en realidad ustedes deben hacer esto. Yo voy a hacer el cálculo para que ustedes vean cómo yo lo haría con la calculadora. Ya yo lo que hago es, por ejemplo, lo que le dije, yo lo que hago es confirmar cómo viene este equipo bateando. Y si vemos en la serie, por cada 3 partidos que tiene, hay 2 que se dan, o sea, los 3 se dan a más, pero 2 por ellos como ganadores. Vemos aquí, tenemos 3 partidos, se dan 2 a más, y 2 de ellos son ganadores por él, aunque solamente 1 por ellos se dio a más. Entonces, si vemos también la serie aquí de Cleveland, veanlo aquí, de 4 partidos, vemos que aquí se dio solamente un partido a más, y todos ellos fueron como ganadores, pero ya hay que ver por qué estos pitchers exactamente. Entonces, over por más de 8 carreras de los últimos días tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de más o menos tenemos 15 partidos, de 15 partidos a 9. Entonces ya ahí tenemos más o menos que un 70 o un 80% del partido se vaya a dar over. Ese es el porcentaje más o menos que anda Anaheim para proyectar esto. Entonces, vamos a ver cómo se ve White Sox. Voy a cerrar la página de Anaheim. Vamos a ver cómo se ve White Sox, los partidos que él lleva, la cantidad de carreras que le anotan, la cantidad de carreras que él anota, y ya con eso cerraríamos y confirmaríamos totalmente el versus con Anaheim. Anaheim ganó el día de ayer, y miren, se dio a más el día de ayer, y estamos proyectando que ellos están dando de 1 a 2 partidos a más. Entonces los primeros 2 partidos él perdió 1, y el otro fue perdió 1 y ganó 1, pero los 2 fueron under. Entonces el día de hoy yo proyectaría a Anaheim y a over también por encima de 8 carreras, pero había que ver qué cantidad de carreras tiene el día de hoy. Porque si tiene 7.5, ya iríamos cómodos con 7.5 carreras, 8 carreras. Ya por encima de 8 carreras yo tendría cuidado por los pitchers que van, porque no solamente Anaheim anotaría 8 carreras solo, o sea, es una proyección de ambos equipos. Y habría que ver cómo está la línea, pero yo tendría cuidado por apostarlo por encima de 8 carreras al equipo, que es lo que me proyecta el generador. Véanlo aquí. Él me dice que son 8 carreras. Entonces yo tendría ya cuidado para apostarlo por encima de esas 8 carreras. ¿Qué tantas carreras tendría por arriba? Si ya es media carrera, yo la tomaría o decidiría que no tomarla. Pero ya 1 carrera o 2 carreras fácilmente me quedaría empate en la jugada, o se saldría como perdedor. Entonces eso no es lo que andamos buscando. Entonces White Sox solamente la semana pasada le ganó dos partidos, uno a Kansas City y uno a Anaheim. Y la semana anterior solamente no ganó ni un solo partido. Entonces, en realidad Anaheim, White Sox no se proyecta muy bien. Pero vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos over de un total de... Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, estamos hablando de un 50% de que el partido se dé over con White Sox. Entonces, por eso le digo, tenemos 8 carreras. Yo me arriesgaría si está por debajo de 8 carreras el over. Si tiene 7, 7 y medio, vamos a arriesgar over. Si tiene más 8, 8 y medio o 9, ya ahí tendría un poquito más de cuidado. Entonces, este es el método que yo utilizaría ya para confirmar que Anaheim sería el ganador.
ya que las informaciones están claras. White Sox viene con una racha muy negativa. Le ganó ya un juego a White Sox, a Anaheim, que es su juego de suerte, digámoslo así, de la serie, de ganar un juego en la serie. El pitcher que va por White Sox y el pitcher que va por Anaheim, el de Anaheim se ve mejor. Los ponches se ven mejor en el de White Sox, en el de Anaheim. Las carreras empujadas por Anaheim son mayores que las de White Sox empujadas. White Sox empuja muy pocas carreras, 1 o 2 carreras. Entonces ya ahí tendríamos cuidado. Por eso le digo, yo una proyección de 6, de 8 carreras sería lo más que yo apostaría al over. Entonces este es el método que yo utilizo, señores. Espero que les haya gustado, porque este es el método que yo utilizo para confirmar todas las informaciones y unirlas todas ya en esto y decir, ok, me voy con Anaheim. No siempre, no necesariamente lo que me proyecta el generador aquí es lo que va a pasar. Entonces, por eso ustedes necesitan confirmar el pitcher, necesitan confirmar cómo le ha ido el pitcher en los últimos eventos, cómo le ha ido el equipo en los últimos eventos, cómo viene su racha, porque en realidad ustedes por estar en contra de una racha negativa es lo mismo difícil que apostar a un equipo que viene con una racha positiva. Hay gente que dice, yo no voy a, hay equipos que vienen ganando, por ejemplo, 7, 10 partidos, ganando uno detrás de otro, y dice, yo no voy a apostar porque este equipo viene con una racha muy buena, y puede ser que ya el próximo lo pierda, pero puede ser que no, puede ser que el equipo siga creciendo su racha, y en realidad llegue hasta 15, 17 partidos, y nosotros no lo estábamos apostando pensando que se caería en la racha número 11 o en la racha número 2. Entonces, hay que tener cuidado tanto como las rachas negativas como las positivas. Tiene mucho que ver. Todo señores, todos se aplica en eso del béisbol y las apuestas. Porque son equipos, son personas y todo puede ser manipulado. Entonces, espero que les haya gustado este video el día de hoy. Espero que hayan entendido muy bien. Y recuerden que en la parte de comunidad yo subo los pronósticos del día, no tan profundo como este. Ya aquí esto yo lo hago para los equipos que yo voy a apostar yo personalmente. Yo hago este método ya de confirmar, porque en realidad por lo que ustedes pueden ver se pierde mucho tiempo, y para yo hacer, imaginen, 15 partidos se perdería demasiado tiempo. Entonces yo les recomiendo a ustedes que los pronósticos que yo pongo ahí le hagan este análisis y los revisen totalmente profundo para que ustedes puedan decir, ok, mira, el generador de Gorillas Bet le dio a este equipo, pero este equipo se proyecta mejor, entonces yo voy a cambiarlo, que también yo lo hago. Así que por eso yo les recomiendo siempre que verifiquen bien y hagan ustedes su propio análisis, porque es su dinero que están apostando. Así que gracias a los que se han suscrito al canal, activen la campanita y sigan disfrutando de videos como estos. Recuerden, yo soy Franks, me despido, chao.